Vamos a abrir nuestras Biblias, Proverbios capítulo 5. En el encabezado de la Reina Valera dice: amonestación contra la impureza. Ya se da una idea de lo que vamos a hablar. Y mire, este libro de los Proverbios una y otra vez hace mención sobre que el cristiano debe de llevar una vida santa, pura, sin inmoralidad sexual, sin impureza. Y son uno de esos temas que son necesarios enseñarlos a la iglesia una y otra vez. Ese mensaje sí es fuerte, pero como hijos de Dios debemos estar atentos a la instrucción para guardar nuestro corazón de toda impureza. El versículo 1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Esa última frase que leímos, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Si un hijo, un esposo, una esposa llevan una vida impura, inmoral, ¿acaso traerá bendición a su familia? Si un papá lleva una vida inmoral y no pura, va a traer problemas a su familia. Si una esposa no lleva una relación pura en su hogar, con su esposo, esto va a traer problemas a su familia. Y si un hijo no se guarda de la inmoralidad sexual, también traerá problemas a su vida. Esto es una lección moral y sexual que Dios nos da. ¿Cuántos sabían que es mejor escuchar la lección moral de parte de Dios que la lección inmoral que el mundo nos da? Incluso es mejor que la que muchos pseudocristianos nos podrían enseñar. Muchos problemas que se llevan dentro del hogar precisamente han sido por no obedecer las instrucciones de Dios. Y todo comienza cuando llevamos nuestra vida conforme a nuestro criterio, a nuestra manera de ver. Todo comienza cuando las parejas se juntan a vivir sin casarse, porque no quieren compromiso, se les hace vivir juntos, se les hace fácil el irse a vivir juntos, que cuando llega un problema se separan y todo quedó así. Pero el problema es que muchas de estas parejas llegan a tener hijos. ¿Y cómo están esos hijos? Pero tú y yo, hermano, estamos comprometidos a llevar una vida santa, una vida pura, para evitar todo este tipo de problemas. ¿Cuántos sabían que la Escritura nos habla acerca de la educación moral y sexual que Dios quiere que tú y yo llevemos? La Biblia nos habla respecto a la moral y la sexualidad. Y déjenme decirles que esto también son asuntos espirituales.
La sexualidad que la Escritura nos enseña no tiene nada que ver con lo que tú y yo hemos aprendido respecto a la sexualidad en este mundo. Porque si algo es verdad, cuando todos venimos a los pies de Cristo, pues éramos inmorales, practicábamos pecados sexuales, y muchos de los matrimonios no estaban bien delante de Dios. Pero sin embargo, al ser instruidos de parte de Dios con la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que Dios es el autor y creador de la sexualidad. Y por esto es muy importante considerar cómo Dios piensa en relación a la sexualidad, pero también cómo piensa el mundo. Porque vivimos en una generación que usted sabe, hipersexual, donde todos los días nos enfrentamos con muchos desafíos. El mundo nos envía ataques de inmoralidad sexual, la televisión, las redes sociales, los programas. No hay película que usted no vea en el cine o en televisión que no contenga una escena donde una pareja se está acostando, ¿sí o no? La música está impregnada de pensamientos sexuales y muy aberrantes, muy inmorales. Vivimos en un mundo de inmundicia, de inmoralidad sexual, donde si el cristiano no tiene una verdadera convicción, si no está determinado a cuidarse y a guardarse en santidad, puede caer muy fácilmente. Romanos 12:2, un texto que hemos leído continuamente, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo. Esa palabra conformar tiene la idea de amoldarse. No te amoldes a la manera de vivir y de pensar de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Renovar nuestra mente. Porque si nuestra mente no está bien, si nuestra mente ha sido dañada y sucia por el pecado sexual, por la inmoralidad sexual, eso controlará nuestros apetitos, nuestros deseos. Esto nos arrastrará a hacer actos inmorales delante de Dios. Es interesante ver cómo los proverbios comienzan con la misma frase en el versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Nuevamente la exhortación de parte de Dios hacia nosotros como hijos. Y la exhortación es una invitación a que estemos atentos. ¿A qué? A su consejo, a la inteligencia, que aprendamos a adquirir sabiduría. No solo como lo vimos la semana pasada de guardarnos del camino de los malvados, sino ahora nos habla de la mujer extraña. Porque los labios de la mujer extraña, verso 3, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Estos son uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, hermanos, sobre todo como cristianos. Y el problema es que muchos no están atendiendo el consejo.
Como decía mi mamá, cuando te hablo, te entra por aquí y te sale por acá. Y llevan vidas inmorales, viven como ellos quieren. Aquí, hermano, yo voy a hacerte una invitación a reflexionar. ¿Cómo está tu vida en lo moral? ¿Hay pureza sexual en tu corazón? Porque Dios nos advierte, hermanos, nos advierte de las artimañas de la mujer extraña y de la impureza y de la inmoralidad. Y noten cómo el proverbista utiliza la analogía de una mujer prostituta para ilustrar la impureza y la inmoralidad sexual. ¿Sí? Esta mujer, la mujer extraña, representa toda la inmoralidad sexual. Porque usted sabe que aunque está hablando de una mujer, pues ¿cuántos hombres no existen que ponen trampas para seducir a las jovencitas y casarse con ellas? Entonces el varón debe cuidarse de la mujer extraña, pero la mujer debe cuidarse del hombre extraño. Y es muy triste ver cómo aún en las pláticas de los jóvenes, ellos llegan a decir con cuántas mujeres se han acostado, como si se tratase de un trofeo que añaden más a su lista. La mujer extraña que se menciona aquí no pertenecía al pueblo de Israel. Ella se dedicaba exclusivamente a la prostitución. De acuerdo a la ley, ninguna mujer israelita podía dedicarse o ser prostituta, porque ¿qué le sucedía? Moría apedreada. Pero recuerden que Israel tuvo momentos donde se apartaron de Dios y fueron en pos de prácticas de las cuales el Señor les advirtió que no hicieran. Entonces ya se daba que dentro del pueblo de Israel había prostitutas. Salomón, el autor de estos proverbios, él tuvo más de 700 mujeres. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Alejaron su corazón de Dios, lo llevaron a pecar, adorando a dioses falsos. Pero sin embargo, el pueblo de Israel tenía un conocimiento de la ley moral de Dios. ¿Cuántos sabían que hay una ley moral de Dios? Vamos a leerla en Levítico 18:1. Y la voy a leer en palabra de Dios para todos. Vean cómo dice esta traducción. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Pues yo, el Señor su Dios, se los he dicho. Lleven a la práctica mis leyes y mis mandamientos, pues quien los obedezca vivirá. ¿Gracias a quién? A la obediencia a ellos, pues yo soy el Señor. Y vean cómo comienza esta ley moral. Dice: ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales. ¿Con quién? Con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. ¿Se dan este tipo de casos hoy día? Uy, hermano. No deshonres a tu papá teniendo
tú relaciones sexuales con la mujer que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana. No importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. ¿Se dan de este tipo de casos? Sí se dan. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta. No importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. ¿Suceden estos casos? Suceden. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá, es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana a tu mamá. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos, y hacer esto es, ¿qué dice allí? Perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ninguno hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Esto es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. No tengas relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque esto es un pecado, ¿cómo? Abominable, homosexualismo. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal, bestialismo. Tampoco la mujer debe tener relaciones sexuales con una mujer, porque esto es una perversión. No te contamines por hacer alguna de estas cosas. Estoy echando a las naciones de su tierra y entregándola a ustedes, porque ellas se han contaminado al hacer todas estas cosas. Verso 24, los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra, y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, ahora sí inclúyase usted, mi hermano, el Israel espiritual, o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mis mandamientos, y no cometan ninguno de estos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esta tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer estos actos perversos, la tierra no los expulsará, como lo hizo con esas naciones que vivían allí ante ustedes, por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad, así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Esta es la moral que tú y yo debemos tener como hijos de Dios. Dios siempre, hermanos, va a demandar a su pueblo que vivan en santidad, que vivan en pureza. Tú y yo hemos sido llamados a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Primera de Pedro 1, verso 14 dice: como hijos obedientes, nuevamente, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El pueblo de Dios cayó en inmoralidad una y otra vez. Y a lo largo del Antiguo Testamento pudimos ver todas las consecuencias. Fueron expulsados, llevados como esclavos a otras naciones. El pueblo cayó y comenzaron a dedicarse a la prostitución, a la inmoralidad sexual. La mujer extraña que menciona aquí es una mujer que olvidó el pacto que hizo delante de Dios y delante de su marido. Abandonó al compañero de su juventud y ahora se dedicó a hacer una trampa, podríamos añadir una trampa mortal en la vida de los jóvenes, de los casados y aún de las mujeres perversas. Si tú y yo no ponemos por obra los consejos de Dios, ¿cómo vamos a ser librados? Decía el texto. ¿Cómo vamos a ser librados de las artimañas de la mujer extraña? ¿Cómo opera esta mujer? Con seducciones, con atracción al placer sexual. Y si no prestamos atención al consejo de Dios, vamos a ser seducidos. De tal manera que esto al principio será deleitoso como la miel, pero al final será amargo como el ajenjo, porque trae destrucción, trae muerte. La Escritura nos advierte que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Se cuenta que en una cárcel estaba un criminal famoso. Y uno de los guardias de esa prisión, él contó acerca de él, cómo este hombre había tenido relaciones sexuales con una infinidad de prostitutas. Sin embargo, contrajo sífilis, se contagió al acostarse con una de ellas, una enfermedad que le paralizó prácticamente mitad de su cuerpo. Y este guardia dice que este hombre, este criminal, se había convertido en una persona simple, trastornada mentalmente, lo cual se pudrió o se murió ahí en la cárcel. Pero ese guardia añadió que la gente no puede escapar de sus consecuencias. Una de las tantas mujeres con las cuales él se acostó le contagió esa enfermedad. Y la palabra de Dios, hermanos, nos advierte acerca de los peligros que tú y yo podemos enfrentar si nos dejamos seducir por la voz de esta mujer, por la voz de la inmoralidad sexual. Tú y yo somos el pueblo de Dios, hermano, y no podemos permitir eso en nuestras vidas. Cuando dice el texto, sus labios destilan miel, se refiere a los halagos, a las palabras seductoras, quizás tiernas, quizás dulces, que atrapan con el engaño para acostarse con ellas, para buscar un beneficio. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, las jóvenes de la casa hogar, ellas no crecieron con el amor de su padre. Entonces ellas andan en busca de ese amor. El problema es que al primero que les habla bonito, caen redonditas. ¿Y saben qué? Pues la mayoría ya han experimentado lo que es un aborto.
Una joven me contaba que hasta 2 abortos tuvo. Llega el primero que les comienza a hablar con palabras seductoras, bonitas, palabras que no recibieron de sus padres, y caen redonditas. Las palabras seductoras de la mujer y del hombre extraño destruyen. ¿Cuántos ejemplos no podemos mencionar? Y que yo sé que usted conoce de gente que se dieron a la tentación de la inmoralidad y destruyeron su familia. Esta mujer que se menciona en Proverbios, fíjese, jamás es saciada. ¿Por qué? Porque queda insatisfecha. Queda insatisfecha de cualquier hombre que le pongan encima, está insatisfecha. Y así es el pecado, hermano, inmoral. Nunca es saciado. Hace unos días mi esposa, bueno, ya hace unos meses yo creo, mi esposa me comentó acerca de una joven, la cual cuando ella me contó, se me hizo algo grotesco, algo, y yo no lo busqué, no indagué más sobre esa noticia, pero precisamente ayer la vi esta nota y me salió. Una mujer llamada Lily Felix, de 23 años, británica. Ella lanzó un reto de acostarse con 100 hombres el mismo día. Y lo hizo. Esa mujer, pues se dedica, vive de una plataforma llamada OnlyFans. OnlyFans es una red, una página donde hay puro contenido sexual. Aunque le llaman OnlyFans, aunque aparenta ser algo bueno, pero en realidad, hermanos, en realidad es pornografía y prostitución esa red. Pornografía y prostitución. Y esta mujer, después de haber hecho ese acto, sí se arrepintió, empezó a llorar, se sintió denigrada y no sé qué, pero ahora lanzó el reto de acostarse con 1000 hombres el mismo día. Eso nos habla, hermanos, de un nivel inmoral muy grande, insaciable, nunca será lleno. Esa es la cosmovisión que tiene el mundo. Esta mujer tuvo el apoyo de sus hermanos y de sus propios padres. Tristemente, hermanos, se dan muchos pecados dentro de la iglesia también. Y sabe, muchos los están permitiendo. Miren, hermanos, hace tiempo conozco una joven que vulgarmente, estoy hablando de una joven que asistía a la iglesia. Cristiana, pues no. Pero esta joven, ¿saben cómo le decían? Híjole, este mensaje yo sé que es fuerte, hermanos, pero que sirva de advertencia tanto a las jovencitas como a nosotros los matrimonios. Pero es muy necesario. Le decían la chancla. ¿Sabe por qué? Porque todos la pisaban. Miren, esta joven fue novia de todo el grupo juvenil. Y yo no sé cómo nunca se le puso un alto a esta mujer. Andaba con uno, con el de la batería, con el del piano, después se fue con el del teclado, después se fue con un joven en su trabajo, después andaba con créanmelo, y todo con el pretexto que le dio su papá. Fíjense, hija, antes de casarte, prueba. Y el papá también es cristiano. Miren, cuando yo me convertí ya sabía la historial de esta joven y quiso andar conmigo también. Y yo como mi vato.
Yo ya sabía, yo dije, yo no voy a hacer una lista, uno más en su lista. Actualmente ya pasó por 2 o 3 matrimonios. Y siguen lo mismo. Ya casi más de 35, 36, y sigue haciendo lo mismo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren disfrutar la paz de Dios? Esa plenitud que solamente encontramos en Cristo. Debemos desechar la inmoralidad, hermanos. O te pregunto, ¿quieres ser una presa de la inmoralidad sexual? ¿No? Porque si eres presa, vas a cosechar lo amargo y la muerte, porque eso te lleva a una vida que deshonra el nombre de Dios y deshonra a la iglesia, mancha el testimonio de la iglesia. No podemos permitir estos pecados, hermanos. Las relaciones ilícitas son prohibidas tanto para los que están casados como para los que están solteros. Las relaciones sexuales ilícitas. El encanto de una mujer es que arrastra a la impureza, a la inmoralidad, y hace un grande mal porque destruye hogares. Parece deleitoso al principio, pero al final trae consecuencias muy grandes. La vida de santidad es una vida de pureza ante Dios. La inmoralidad sexual de cualquier tipo es muy peligrosa. Destruye matrimonios, destruye familias. Y las advertencias: no te apartes de la sabiduría de Dios. La realidad, hermanos, es que vivimos en este mundo donde vemos mentes tan depravadas, que muchos de nosotros llegamos así a los pies de Cristo, dañados sexualmente. Muchos de nosotros fuimos tan impuros, hicimos cosas grotescas delante de los ojos de Dios. Pero ahora, hermanos, el Señor nos ha llamado a la santidad. Si hay un arrepentimiento genuino, ¿qué hace el Señor? Él no desecha para siempre. Él tiene misericordia. Pero si algo vamos a enfrentar, son las consecuencias. Son las consecuencias. Esas, ni quien te las quite. En el verso 7, Proverbios nos llama a la santidad en el matrimonio. Y dice: ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Dios nos da razones por las cuales debemos de escuchar y estar atentos a su sabiduría. Primeramente, para que podamos estar en guardia, a la defensiva, para no permitir que todas esas palabras seductoras nos engañen, nos lleven al pecado. Y el mejor consejo en la Escritura, ¿cuál es? Huir. Huye de las pasiones juveniles. Huye como José huyó de la tentación en casa de Potifar. Huye. Tengan mucho cuidado, dice. Inclina tu oído a la sabiduría. ¿Saben? Hoy día las mujeres deben tener mucho cuidado con cualquiera que te esté coqueteando. Yo comúnmente acompaño a mi esposa al tianguis los días lunes.
Y aún estando yo con ella, siempre usted sabe, la gente, ¿qué vaya va, princesa? ¿Qué más le sirvo, corazón? Hermosa. ¿Qué más va a llevar? ¿Sí o no? Todo el mundo te habla así. El problema es que tú se los permites. Tú se los permites. Ese mismo con el que llegamos siempre, él ya no le habla así a mi esposa. Pero yo vi en ese momento cómo le estaba hablando así a una mujer que llegó con su bicicleta en short. Y esta mujer cayó redondita. Se citaron tal día. Yo lo escuché. Oye, ¿se va a hacer o no? No, ¿cómo crees? Ándale. Y empezó mira, te voy a hacer la rebaja. Y entonces, ¿qué? ¿Sí nos vemos? Preciosa. Y cayó redonda. ¿Cuántos de ustedes han puesto un muro de protección en su vida? En su matrimonio. Y ese muro de protección se llama prohibiciones. No permitas que nadie te llegue con halagos. Que nadie te hable así de esa forma. Claro, si viene de parte de tu mamá, de tu familia. Pero yo creo que nadie debe de llamarte de esa forma, con palabras seductoras. No debes permitir esto. Si eres un soltero, pues aprende a guardar tu vida en santidad. Comprométete contigo misma y delante de Dios a llegar virgen y pura hasta el matrimonio. No sabes las bendiciones que el Señor te va a guardar ese día. Si tú te mantienes pura, el Señor te va a dar tu chocorrol o tu gansito marinela para que lo disfrutes. Pero hasta el matrimonio. La manera en la que podemos guardarnos es levantando muros de protección, que seamos determinantes, hermanos. Orar como Jesús nos enseñó y líbranos de la tentación. Está hablando de manera anticipada: Señor, líbrame del día de la tentación. No que ores tú y enfrentes la tentación sin haber orado antes. Líbrame de la tentación. Debemos comprometernos a guardarnos puros para el Señor. La iglesia está comprometida con el Señor. ¿Cuántos saben que somos la novia? Y el novio es Jesucristo. ¿Y Jesucristo a quién espera? A una mujer, a una novia pura y sin mancha, que sea santa. Pero tenemos que prepararnos para resistir la tentación. Cuando yo fui soltero, yo tenía mis tentaciones. Ahora como casado tengo distintas tentaciones. Pero la Escritura me llama a huir de la tentación, a no quedarme allí, sino escapar, a ir en pos de la santidad que Dios quiere que tenga. Antes de que diga, como dice el verso 12, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Este es un lamento del cual muchos han experimentado por no atender el consejo. Es un lamento desgarrador. ¿Cómo no atendí el consejo? ¿Usted ha visto las bromas que les hacen, en especial a los borrachos, cuando los ponen en una tumba y aparentan que se murió? ¿Cómo se levanta? Y todos empiezan a ignorarlo y él cree que está muerto. ¿Sabe? Y a muchos les ha dado diabetes.
Pero yo me pongo a pensar y digo, se desgarran. ¿Por qué no atendí el consejo? Qué fuerte, ¿no? Este es el final, hermanos, del hombre o mujer que cedió a la tentación. Hay un grande lamento en su corazón por no haber obedecido el consejo. La santidad debe de formar parte de nuestra vida diaria y como matrimonios también. Vamos a considerar 4 verdades. Número 1, debemos reconocer que el pecado fuera del matrimonio, que el pecado sexual fuera del matrimonio es tentador. Los casados somos tentados a ir en pos de la ajena. ¿Recuerdan el proverbio que más adelante lo vamos a leer, que dice: ¿jugará el hombre con fuego sin quemarse? La tentación y el pecado sexual es una tentación muy grande en nuestros días. Por esto debemos estar muy alertas. Número 2, debemos reconocer que el pecado sexual fuera del matrimonio nos traerá graves consecuencias. Ya sea que estés soltero o casado, el pecado sexual traerá consecuencias. Número 3, rechaza toda aparición sexual en tu vida. Ya sea contenido sexual, películas clasificación C, rechaza todo eso. Y número 4, y este es para los casados: alégrate en la mujer de tu juventud. ¿Cuántos sabían que el matrimonio es la etapa más hermosa que todo ser humano puede experimentar en su vida? Créanmelo. Es la etapa más maravillosa y hermosa cuando están recién casados, ¿sí o no? ¿A poco no se acuerda de su luna de miel? Fue algo muy maravilloso. Vimos la bondad de Dios. Y todo era placentero, todo era hermoso. El matrimonio fue creado para disfrutarse. Y si algunas parejas pues no han experimentado esto, pues es que no están conforme a la voluntad de Dios, a los lineamientos de Dios. Pero miren cómo el verso 15 comienza a hablarle a los casados. Y dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. ¿Qué proverbio, no cree? Vean cómo a la mujer se le compara como un pozo o como una cisterna. Y
¿Cuántos sabían que en la antigüedad las familias que tenían un pozo de agua tenían un tesoro? Eran ricos, tenían un líquido muy valioso que en aquel tiempo era muy difícil conseguir. Y vean cómo el Señor compara a la mujer como un pozo, es decir, como tu tesoro. El que haya esposa, haya el bien y el favor y la bendición de Dios. Las relaciones sexuales en un matrimonio se compara como beber el agua de los raudales. Esa agua de esa cisterna, de ese pozo que es tuyo. El sexo fue creado por Dios y no es algo malo, no es algo horrible, aunque en muchas religiones así lo han enseñado. Oh, es algo horrible y detestable delante de Dios. Si las parejas están casadas al civil y ante la iglesia, aún así les enseñan que es algo horrible. Y les dicen, no, si van a tener relaciones sexuales, la luz apagada y los dos vestidos. Pero no, no es así, es algo hermoso. Como sierva amada y preciosa Gacela, sus caricias te satisfagan siempre. Y en su amor, recréate, que vuelva a surgir, que lo vuelvan a hacer. Recréate siempre. Es hermoso y deleitoso el sexo dentro del matrimonio, pero fuera de él trae muchas consecuencias. Si yo me casé, pues fue para toda la vida. Si tú estás casado, pues es para toda la vida. Cuando las cosas no se hacen bien dentro del matrimonio, se abre la puerta a la impureza. Y es ahí, hermanos, donde Satanás ataca. Lo hace con pensamientos. Tu mujer ya no te ama. Tu esposo te es infiel. Y comienza el enemigo. Así vemos muchos matrimonios que comienzan padre, bien emocionados, pero al paso de los años ya termina lo deleitoso. El matrimonio, fíjese bien, es un medio por el cual podemos resguardarnos de la impureza sexual. Yo me satisfago con mi esposa. Mi esposa se satisface conmigo y esa área quedó cubierta. Y ya no tengo problemas de inmoralidad sexual. ¿Se da cuenta? Hoy día existe mucho, hay mucha ideología falsa donde dicen, no, la mujer tiene derecho de vestir como ella quiera. Y la mujer dice, yo puedo salir sin sostén y todos me deben de respetar y todos se tienen que abstener. Bueno, al menos yo podría decir que yo sí me abstengo, porque me guardo con mi esposa y tengo temor de Dios. Pero es una guerra interminable, donde es algo, hermanos, absurdo. Joven, que no te metan esas ideas. Los hombres que tienen atracción sexual hacia la mujer es un instinto natural. Eso da testimonio de que son personas sanas, ¿verdad? Pero ellos no se van a abstener y te van a ver con malos ojos. Y existen los delincuentes, los criminales, los violadores, que no van a tener compasión de ti. No abraces todas esas ideologías
que te enseñan a que tú puedes vestir como tú quieras. No. Debes de tener este entendimiento de que la atracción sexual, todos los varones la tienen. Y debes de tener el entendimiento, joven, que solo tendrás una oportunidad en la vida para escoger al varón, a tu príncipe azul. Solo tendrás una oportunidad. Y debes escoger bien. Debes asegurarte que ese es el que Dios quiere para tu vida. Asegúrate. Ponlo en oración desde ya. Yo ya estoy orando por los futuros esposos de mis hijos. Desde ya. Porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Principalmente tener el amor de Dios. Yo me aseguré que mi esposa amara más a Dios que a mí. Y yo igual. Porque si el amor de Dios está en nosotros, en mí y en mi esposa, está el amor ágape, el amor que todo lo sufre, que todo lo perdona, que no guarda rencor, que no es envidioso. Verso 20, noten esa expresión. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. El texto compara la atracción hacia una mujer como la embriaguez. El que está completamente ebrio pierde sus 5 sentidos. Por lo tanto, no sabe lo que hace, no sabe a dónde va, no sabe ni pasa por su cabeza las consecuencias de sus malos actos. Tropieza en cada esquina, se cae. ¿Por qué? Porque está ciego. Porque por causa de poner toda su vista en la atracción de las mujeres, se desenfoca de la realidad, que Dios está como mirándolo. Dios considera los caminos del hombre. Y una persona que se deja seducir por la mujer ajena pierde el juicio, pierde el control y cae en la influencia de su pasión. Pero la Escritura dice que su casa, la casa de esta mujer, es muerte, es muerte. Más adelante, en otra analogía, en amonestación al adulterio, menciona que como buey va al trasquiladero. Como un ave que cae en su presa. Y Él considera todas sus veredas, verso 23, prenderá al impío en sus propias iniquidades. Es decir, en el mero acto el Señor los va a prender, porque son corazones no arrepentidos. Es duro el castigo, hermanos.
y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Todos aquellos que buscan placer sexual fuera del matrimonio están como una búsqueda ciega y quedan aprendidos por la inmoralidad, por el pecado sexual. Y sabe, como lo acabamos de leer, quedan atados en su pecado. Hace tiempo leí una estadística sobre unos psicólogos cristianos que trataban problemas sobre todo de homosexualidad y lesbianismo. Y ellos decían que muchos jóvenes que llegan, si ellos están jóvenes o niños, hay un alto grado de porcentaje que ellos se puedan arrepentir y volver a Dios. Pero cuando ya entran de la edad de los 30 años, ese porcentaje va disminuyendo. Cuando llegan a los 45 años, la probabilidad de que abandonen su pecado sexual es de hasta un 98%. Y esto es verdad, hermanos. A un homosexual, alguien que practica ese pecado del lesbianismo, aún conociendo a Dios o no, cuando llegan a una edad ya donde la mente está madura, es tanto, hermano, la inmoralidad que hay en su corazón, es tanto lo que se han apartado, que solo un 2% de probabilidad de que abandonen. Habrá casos de homosexuales que llevaron toda su vida y se arrepintieron, quizás sí los haya, yo no conozco ninguno. Quizás sí los haya, para Dios nada es imposible, pero estamos hablando del corazón arrepentido. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Arrepentimiento en el corazón. Y usted ha visto cómo mueren muchos de ellos. Toda su vida son homosexuales. Todo empezó quizás como un juego, como una probadita, pero no pueden escapar de ese pecado, porque han sido atrapados con los lazos del pecado. Pero tú y yo debemos estar muy alertas a lo que la Escritura nos advierte. Y no cedas a la inmoralidad sexual. ¿Por qué, hijo mío?, dice el texto. ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Si algo tú y yo debemos tener, con esto termino, es temor de Dios. Y el temor de Dios es una conciencia continua de que todos nuestros caminos están ante los ojos de Dios. Y Él considera nuestras veredas. No hay nada oculto que el Señor no conozca y que Él mismo lo ponga en evidencia. ¿Cuántos quieren tener temor de Dios? Póngase de pie y pídele al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos estar atentos a esta advertencia que tú nos das.
Estar atentos, Señor, a tu sabiduría. Estar atentos, que nuestros oídos estén inclinados a tu inteligencia. Señor, queremos guardar este consejo en nuestro corazón. Queremos conservar la ciencia. Porque aunque sabemos, Señor, que los labios de esta mujer destilan miel, aunque su paladar es blando como el aceite, nos hablan con palabras seductoras. Por donde quiera que volteamos a mirar en este mundo, hay mucha inmoralidad sexual. Y el reto que tenemos, Señor, es muy grande. Y lo peor que podemos hacer es decir: yo no tengo ese problema, soy fuerte. Pero no podemos confiar en nosotros mismos. No puedes confiar en ti mismo. Por eso debemos clamar al Señor y decirle: líbrame de la tentación. Líbrame, Señor, de ese día. Que cuando este pecado, Señor, se me presente como algo irresistible, yo pueda huir en ese momento y guardarme para ti, Señor, guardarme para mi esposa, guardarme para mis hijos. Pero debemos orar tú y yo, que el Señor nos libre del mal. Una y otra vez seremos tentados. La tentación en sí no es mala, pero ceder a la tentación sí. Pídele al Señor que te libre. Señor, líbranos. Fortalécenos, Señor, en tu gracia. Fortalécenos en tu poder, mi Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo para guardar nuestras vidas, Señor, en santidad. Para guardarnos, Señor, de este mundo que está viciado. Y cada día más la maldad va en aumento. Hijo mío, está atento a mi consejo, dice el Señor. Escucha mis razones y vivirás. No dejes que el mundo te ciegue. No dejes que el mundo te engañe. No caigas en la tentación y digas en tu corazón: cómo aborrecí el consejo, cómo menosprecié la reprensión. Señor, ten misericordia de cada joven que está aquí. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus corazones, que no cedan, que no se dejen engañar. Bendícelas, Señor, bendice sus vidas. A los matrimonios, Señor, fortalécenos, fortalécenos. Que podamos ser sabios poniendo cercos de protección. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendice cada matrimonio, bendice cada familia. Bendice, Señor, a los jóvenes, aún a los niños, Señor. Bendícelos. Guarda sus vidas también, protégelos de hombres perversos que van a intentar abusar de ellos. Protégelos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Yo te ruego en nombre de Jesús que los protejas, mi Dios. Protégelos en todo tiempo. Los ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por exhortarnos, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por esa fuerza que viene de ti. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Bendito y alabado es tu nombre, Señor.
Gracias, Señor. Amén.